Cordial saludo a la familia de la propiedad horizontal en Colombia. Una vez más, un saludo cordial del profesor Francisco Medina y como siempre aquí cumpliendo la tarea de despejar y aclarar las dudas que nos plantean y nos envían nuestros diferentes suscriptores y oyentes de nuestro programa online que es Vivir en Propiedad Horizontal. Bien, hoy vamos a resolver una inquietud de uno de nuestros suscriptores y que me voy a permitir compartir el audio para que eh, todos puedan escuchar la interrogante que tiene nuestra participante. Escuchemos. Profe Francisco, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para usted y para toda la audiencia que lo escucha. Le habla Janet Parias, soy administradora y quisiera preguntar, ¿qué incidencia tiene para la propiedad horizontal la suspensión provisional del aumento al salario mínimo, teniendo en cuenta que rubros como la vigilancia y el aseo se modifican a partir del 1 de enero? Para las copropiedades que ya hicieron asamblea y las que están por realizar en el primer trimestre, ¿bajo qué concepto y valor específico se hará el aumento para efectos de aprobación de presupuesto? Muchas gracias. Bien, agradeciéndole de antemano a nuestra administradora Janet Parías, seguidora de nuestro programa online que es Vivir en Propiedad Horizontal. Le agradecemos mucho su participación y apoyo a este canal. Bien, bastante interesante la pregunta, toda vez que sí, el Consejo de Estado, em, mediante providencia del 12 de enero, de febrero, perdón, del 12 de febrero, eh, ordenó la suspensión provisional del decreto 1469 de 2025, el cual contemplaba el aumento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026. Este aumento, por supuesto, generó mucha controversia, mucha inquietud al respecto, pues un aumento exagerado para unos, un aumento justo para otros seguirá siendo injusto, en fin, las diferentes posiciones al respecto. Sin embargo, este decreto del 1469 fue demandado y por supuesto se está surtiendo en las diferentes etapas procesales y eh, una de ellas fue la solicitud por parte de los demandantes en el tema de medida cautelar a ese decreto mientras se resuelve de fondo. Bien, esto ha suscitado, y más que todo el día de ayer, por supuesto que generó cualquier cantidad de posiciones. Se sigue con la incertidumbre, se sigue con la duda, se sigue con, con, con ¿qué hacemos? Y ahora, ¿qué hacemos? Como nos lo plantea la señora Janet, ¿qué hacemos? ¿Y qué incidencias tiene en la propiedad horizontal y sobre todo en época de asamblea? Pues bien, hay que decir que la orden del Consejo es la suspensión provisional. No se ha derogado, no se ha modificado, no se ha anulado, nada de eso, es simplemente una suspensión provisional del decreto. Y el Consejo de Estado ordena la suspensión para que el gobierno nacional, en el término de 8 días calendario, corrija lo que debió hacer y no hizo en el decreto, y es la sustentación y los argumentos técnicos que debió tener en cuenta para emitir ese decreto, ese decreto. Y esos elementos técnicos están contemplados
en la ley 278 a través de su artículo octavo, que plantea allí los criterios a tener en cuenta para definir o establecer un salario mínimo legal vigente para la anualidad respectiva. Bien, como eso fue notificado ayer, lo que quiere decir que ya a mes y medio de lo que va corrido del 2026, pues por supuesto ya se han pagado nóminas, se han pagado obligaciones laborales y se han pagado una serie de obligaciones por parte de las personas jurídicas en propiedad horizontal que pues era lo que establecía el decreto y era el salario como lo había determinado el gobierno nacional. Pero a raíz de esto, entonces viene la incertidumbre, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Nos toca devolver los dineros, nos toca, ¿qué hacemos? Bien, quienes ya realizaron su asamblea, que por tema de calendario, por tema de su periodo presupuestal, ya realizaron las asambleas, pues lo primero que les tengo que decir es conserven la calma. Uno, conserven la calma. Dos, infórmense bien, documentense, asesórense. No se queden con información de primera mano que le dijo el uno, que le dijo el otro, que el video de fulano, que el video de sutano, que fue que me dijeron, que fue que... No, vaya a la fuente. Lo que estoy diciendo es, lea la providencia del Consejo de Estado. Léala bien. Si hay algunos criterios que no entiende, que no puede elucidar bien y llevarlo a la práctica, entonces asesórese. Asesórese de las personas versadas, que hay muchos, o hay conmigo muchos que atendemos y asesoramos y hacemos consultoría sobre esos temas. Bien, vuelvo al tema de quienes ya hicieron las asambleas. Pues ya les aprobaron un presupuesto, pues hay que ejecutar y estar previstos. ¿Qué dice el nuevo decreto? Porque la orden es, en 8 días calendario, el gobierno nacional deberá expedir otro decreto donde haya corregido y haya tenido en cuenta los criterios técnicos para decidir sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Una vez haga eso, deberá sancionar el decreto. Lo que quiere decir que estamos a puertas, esto es incertidumbre, nadie lo sabe, y es qué va a pasar. Se mantiene el 23.7%, hay una baja del porcentaje, o de pronto, pienso yo, pueda subir, no sé, es que nadie tiene seguro ni lo uno ni lo otro, pero para quienes ya están caminando, porque ya hicieron su asamblea, pues esperar qué sucede con el nuevo decreto y dependiendo el porcentaje que decrete el gobierno nacional, en esa medida actuar. ¿Qué hacer? Pues reajustar. Entonces tendrá que el administrador convocar a la asamblea, ¿no? Para únicamente ese exclusivo punto de reajustar el presupuesto según las condiciones del nuevo decreto, para los que ya hicieron asambleas, y hacer los ajustes necesarios al presupuesto y que la asamblea haga lo pertinente. Es decir, la asamblea ya aprobó un presupuesto para quienes ya hicieron asamblea, ya aprobó un presupuesto.
¿Quién es el único órgano que puede modificar, cambiar, etcétera, etcétera? La misma asamblea. Entonces, dependiendo de lo que suceda con el nuevo decreto, se reunirá la asamblea y se hará el administrador y el consejo harán los reajustes que crean convenientes al nuevo presupuesto y se lo presentará a la asamblea para que la asamblea, acogiéndose al nuevo decreto, según el porcentaje del nuevo salario mínimo, haga los reajustes necesarios para los que ya hicieron asamblea. Para los que no han hecho asamblea y está en camino de la convocatoria. Aquí sí les expreso mi posición al respecto y es que no la deben aplazar porque ya hay unos recursos invertidos, ya hay una logística caminando, están dentro de los términos, ¿verdad? Entonces, sería más gravoso, económicamente hablando, hacer una suspensión o un aplazamiento de la asamblea toda vez que ya se ha incurrido en unos gastos. Hacer la asamblea común y silvestre, pero en el tema del presupuesto será aprobación provisional del presupuesto. Provisional. Y que quede claro, como dicen los que saben, que quede en el acta, que es provisional hasta tanto el gobierno nacional se pronuncie con el nuevo decreto. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Es hacer un presupuesto provisional, presentárselo a la asamblea, atendiendo que puede variar, ¿no? En un porcentaje que nadie lo sabe, que si sube, que si baja, que si queda igual, no lo sabemos. Presupuesto provisional. ¿Listo? Pero lo digo es para que no reversen ya todo el avance que llevan, que ya hay una logística, vuelvo y reitero, una logística avanzada, se han ya hecho algunos desembolsos pagando algunos servicios en esa logística, como lo tecnológico, como el sonido, como refrigerios, el almuerzo, bien, etcétera. Y entonces reversar eso sería de pronto, porque recuerden que son contratos, ¿no? Entonces, provisional, y así deberá quedar en el acta que se aprueba el presupuesto provisionalmente mientras se pronuncia el gobierno nacional con el nuevo decreto. Y quienes no han convocado a la asamblea, aquí hay que tener en cuenta algo. Recuerden que por ahí hay muchos que dicen que es obligatorio hacerlo dentro de los 3 primeros meses. Yo digo, eso es mentira, eso es falso. Porque es que depende del periodo presupuestal, no del periodo fiscal. Y todas las PH no tienen en las mismas periodos, las mismas fechas del periodo presupuestal. Pero quienes tienen empalmado su periodo presupuestal con el periodo fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, pues obviamente la obligatoriedad es hacerlo dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Lógico. Habrán otros que no. Habrán que su periodo es diferente fecha. Pero nadie ha convocado. Los que no han convocado, pues aquí hay algo sobreviniente, algo imprevisto, que no se esperaba que sucediera esto. Entonces vamos a convocar a la asamblea o debemos convocar, debo administrador o los administradores convocar a la asamblea, ¿sí? Pero ahora está el inconveniente de qué va a pasar con el presupuesto. Entonces, un comunicado a toda la comunidad donde se le avisa que no se convocará a la asamblea ordinaria hasta tanto no se defina a través del nuevo decreto por parte del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el salario mínimo legal mensual vigente. Hasta tanto eso quede definido, se convocará a la asamblea.
con un riesgo, que si no se resuelve, que si pasa, que llega otro recurso, que lo otro, que para allí, que para allá, en fin, pueden pasar muchas cosas. Entonces, la sugerencia es que todos los presupuestos deben dejarse de manera de tener en cuenta imprevistos, ¿verdad? Y ajustarlo de una manera que se pueda variar, que tienda a la baja o tienda a la alza, dependiendo de lo que suceda con el salario mínimo legal mensual vigente. Y sobre todo, esto va más que todo sobre aquellas copropiedades que tienen obligaciones laborales directas, es decir, que tienen trabajadores directos. La persona jurídica tiene esa carga laboral y ahí tendrán que entonces tomar medidas en lo que tiene que ver con el presupuesto y aguantar un poquito, tener paciencia y mirar hasta tanto se resuelva lo del decreto del salario mínimo y que queden firmes sobre todo, porque puede pasar que el gobierno nacional les pide el decreto haciendo las correcciones peticionadas por el Consejo de Estado, pero vuelven y le hacen algún recurso, alguna cosa, sucede, imprevista, no sé, algo, cualquier recurso, cualquier eh, mm, elemento jurídico o acción jurídica y puede entonces seguir dilatando el tema. Entonces los presupuestos deben ir un tanto con esa provisionalidad y teniendo en cuenta algunos ítems de tendencia a la baja o tendencia al aumento. Pero realizar las asambleas, porque entre otras cosas, si no se hace la asamblea o se suspende la asamblea, pues hay unos argumentos de peso, esta suspensión y por ejemplo los términos y eso, pero se puede en un momento dado incurrir en un incumplimiento al reglamento o a la misma ley 675 del 2001. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque no por acatar algo de este lado vulneramos la ley o el reglamento por este lado. Entonces también hay que tener en cuenta esos criterios, que aquí hay algo de fuerza mayor, claro, por la suspensión y por esto a ver qué pasa con el salario mínimo, pues perfecto. Ahí hay, digamos que un imprevisto válido y que tiene una razón de peso, pero tener cuidado, no, porque puede haber el propietario que no le esté preocupando el salario mínimo, pero sí le está preocupando que no hicieron la asamblea, que no la convocaron cuando debían convocarla, que no sé qué, que sí sé más, y pueda entonces empezar a molestar. Entonces hay que tener en cuenta todas esas variantes y todas esas cosas para no incurrir o que el administrador y el consejo de administración tengan inconvenientes porque les van a decir un derecho de petición que por qué no convocaron y entonces los entutelan y entonces les colocan querella y entonces se dedican a otras cosas menos a lo que son contratados que es para administrar. Entonces, eso es, hay que tener claro que es suspensión provisional hasta tanto el gobierno nacional expida el nuevo decreto con las correcciones técnicas que el Consejo de Estado le ordenó. Que suba, que baje, que quede igual, nadie lo sabe. Eso está incierto. Que comentan por ahí que el gobierno dijo que va a quedar lo mismo, que el gobierno dijo que va a bajar, que el gobierno X, que no. Hasta que salga el decreto y lo que diga el decreto, eso será. Y esperemos que si no lo recursan, si no lo demandan, si no, etcétera, etcétera, y seguimos en la misma pelea, en la misma discusión. Entonces, eso es, pero tómenlo con tranquilidad, argumentense bien y aquí sí quiero hacer una sugerencia. Hay que leer muy bien la comprensión de lectura, porque es que se escuchan los diferentes grupos de WhatsApp, que es que lo anularon, que es que lo derogaron, que es que lo prohibieron, que es que lo bajaron, que es que lo van a subir, que no. Lean la providencia de aquí, es muy importante en los resuelves, leer muy bien, comprensión de lectura y pilas con la interpretación para mirar muy bien qué es lo que dice
el resuelve del Consejo de Estado. Y vale la pena también recordar, todo sigue bajo los términos del 1469. Eso es lo que está ahora, que está suspendido, pero todo sigue bajo ese término sobre el 1469 hasta tanto ya haya una resolución de fondo, ¿verdad? Y no tienen que devolver plata, no tienen que despedir al trabajador, no tienen que suspender contrato, no, no, es simplemente esa parte y esperar qué sucede, qué decide el gobierno nacional y también qué decide, después de que pase esto, qué decide de fondo el Consejo de Estado y seguramente ahí tendremos alguna solución de fondo, alguna resolución de fondo. Que se demore más, que se demore menos, tampoco nadie lo sabe cuándo se va a resolver esto. Pero ahí vamos, en la medida que vayan resolviéndose las etapas procesales y en fin, entonces ahí se irá informando y se irá publicando y se hará los debates pertinentes para ver qué va pasando. A alguna parte tendremos que llegar con este salario mínimo legal mensual vigente. Bueno, espero haber sido claro, preciso y ahí estamos pendientes para resolver las dudas y para eh, eh, coayudar a esclarecer y a apoyar a las asambleas y a las comunidades y sobre todo a los administradores y consejos para que puedan hacer la tarea que tienen que hacer, el uno desde la administración y la representación legal y el otro desde la veeduría y el control, y que las asambleas puedan tomar las decisiones válidas y que realmente atiendan las necesidades y las obligaciones adquiridas por la persona jurídica. Bien, hasta otra oportunidad. Un abrazo, Dios les bendiga.